Señoras, señores, bienvenidos. Lo prometido es deuda. Siempre empiezo hablando de promesas y de deudas, pero es que en esta ocasión también vamos a hablar de promesas y de deudas. Decíamos que vamos a seguir analizando el mito, el mito, no sé si la palabra correcta es el mito, es el sacrificio de Isaac. Tova Schwarzman, ¿cómo estás? Muy bien, y has dicho la palabra exacta, mito, en el sentido de un relato que cuentan los pueblos acerca de sus orígenes. En ese sentido, el mitos no es ninguna mentira, es una forma de decir que dice una verdad que no se puede decir si no es en forma de relato. Que está perfecta la palabra. Formidable. Por cierto, aprovecho para hacerte una pregunta. Dices que cada sociedad tiene sus mitos fundacionales. Vamos a analizar el sacrificio de Isaac hoy especialmente, pero ¿es cierto que para las sociedades musulmanas existe el mismo mito contado con Ismael? Sí, la diferencia es que, en principio sí, por supuesto, la diferencia es que Ismael es echado por Abraham, más bien es echado por Sará y Abraham lo obedece, y entonces lo tira al desierto junto con Agar, con su madre, y hay peligro de muerte para Ismael y Dios lo salva. O sea, en esencia el mito es el mismo, estructuralmente, es decir, un hijo salvado por Dios que en realidad va a ser muerto en circunstancias especiales, pero el mito hebreo tiene su particularidad, que es la presencia del carnero y del shofar, del cual vamos a hablar hoy. Así que sí, tienes razón, son dos hijos de Abraham, uno con una característica determinada de la cual vamos a hablar, y el otro que no tiene esa característica, que es Ismael, y que los dos están en peligro de muerte, claro que sí, por el padre. Cuando yo era chiquita y leía la historia de Isaac, bueno, hay dos partes especialmente que me resultaban muy difíciles de entender, y creo que todavía hoy me resultan muy difíciles de comprender. Por un lado lo hablaremos en Pesaj, cuando la salida de Egipto, el matar a todos los niños de los egipcios, era una cosa que me costaba mucho comprender de pequeña, y evidentemente, probablemente lo que más me hacía temblar era ese sacrificio de Isaac, ¿no? Como un padre es capaz de sacrificar a su propio hijo porque se lo dice Dios. Sí, de esto vamos a hablar hoy. Y no sé si va a quedar más claro, por lo menos va a quedar más ilustrado. No sé si más claro, pero sí más ilustrado. Hay tú abriste con una claridad muy impresionante. Es un mito y son dos hijos que están bajo este padre, digamos, en un momento para Isaac, un padre que le oculta que va a sacrificar a este hijo, y con Agar y con Ismael no es que se lo oculta directamente por vía de Sará, que no quiere que este hijo Ismael de Abraham, que no es hijo de ella, quede en la heredad, lo echa. Entonces finalmente son dos hijos que están en peligro, como tú dijiste, con el tema de los niños egipcios. Bueno, hay toda una estructura mitológica en todas las culturas, en donde en algún momento los hijos están en peligro, y están en peligro puestos por el padre. Pero en la cultura judía tiene una característica, y ya empezamos a hablar de este sacrificio, mejor dicho, como dijimos la otra vez, la traducción exacta es la atadura de Isaac. Akeidat Isaac no significa el sacrificio de Isaac, significa la atadura de Isaac. Y como Kierkegaard, que tomó este tema en su libro Temor y Temblor, dice que es la atadura de Abraham. En realidad, Abraham, ¿por qué lo dice así? Porque en última instancia esta atadura a esta, vamos a decir así, orden insensata divina, ve y sacrifica a tu hijo, es una orden absolutamente caprichosa, insensata, arbitraria, con un hijo que ha nacido bajo la advocación de este mismo Dios, y le dice, bueno, tú eres el único,
toma a tu único hijo, a tu bendecido hijo, y sacrifícamelo. Y entonces esto es incomprensible, salvo que veamos la estructura del mito y nos vamos a dar cuenta que hay 2 o 3 detalles que en realidad no son detalles. Uno en el mito se tiene que fijar en la estructura gruesa y la estructura fina, digamos. Y hay 2 o 3 detalles muy importantes. Y quienes nos van a dar la clave de esto son, voy a nombrarlos y después vamos a ir a ellos. Rashi por un lado, por otro lado los cuadros que existen del Caravaggio, son 2 cuadros, uno está en la Galería Uffizi en Italia y el otro está en Princeton. Son cuadros del Caravaggio, son los 2 acerca del sacrificio de Isaac, que son muy interesantes. Y un tercer elemento importante es Kierkegaard mismo. Por supuesto que acá tomo las referencias leídas también desde cómo el psicoanálisis tomó este tema del sacrificio de Isaac, o de la atadura de Isaac, o de la atadura de Abraham, a través de tanto Freud, pero sobre todo Theodor Reich, que escribió un libro, y en su libro sobre los mitos escribió un artículo larguísimo sobre el shofar. Y entonces, ¿qué tiene que ver con Rosh Hashanah todo esto? Bueno, parece ser que en Rosh Hashanah se recuerda el sacrificio de Isaac, es decir, la atadura de Isaac. Y te lo recuerdo del Talmud, de Masejet Rosh Hashanah, donde dice así: dijo Rabbi Abau, ¿por qué se toca el shofar con cuerno de carnero? Así ordenó Dios: tocad un cuerno de carnero para que recuerde cómo fue llevado el sacrificio Isaac, el hijo de Abraham. Y os consideraré como si vosotros mismos os estuvierais disponiendo a sacrificar por mí. No sé si te suena esto de como si vosotros mismos, igual que en Pesaj, ¿sí? Donde se revive de alguna manera, se retoma esta vivencia traumática que es fundante, tanto Pesaj es fundante para el pueblo judío como este mito que obviamente cuando uno piensa en Rosh Hashanah y Yom Kippur o Yamim Noraim, no piensa que este mito está presente. Sin embargo, está muy presente. Como quizás la gente no lo recuerda, no lo lee, digamos, pero sí está el shofar. Y es en este detalle del shofar donde, me quisiera adentrar. Tú sabes que hay muchos pueblos que usan este instrumento, es un instrumento, digamos, raro, hablábamos la otra vez que los australianos también lo tienen, y es un instrumento que se toca en diversas oportunidades, tanto para llamar a la guerra como para llamar al pueblo cuando se tienen que reunir, pero el origen de este instrumento, yo no lo llamaría instrumento, de este símbolo, ¿sí?, es el sacrificio de Isaac o la atadura de Isaac. Y en el cuadro de Caravaggio, o en los cuadros de Caravaggio, los tengo aquí delante. Uno es de 1596, donde está Isaac y Abraham tomándole la cabeza, y el ángel deteniéndolo, Abraham mirando al ángel, justo cuando tiene en la mano su cuchillo y lo va a degollar, y al lado está el carnero. No sé si lo visualiza, pero hay un carnerito, una cabeza de carnero. Y el otro cuadro, son 2, es un poco distinto. Es de 1601, este está en la Galería de los Uffizi, y está a Isaac muy distinto del otro cuadro, con una cara de horror, con una cara de angustia impresionante, y Abraham está con el cuchillo ya al degollarlo, y al costado se ve un carnero, la cabeza de un carnero, y también está el ángel teniéndole la mano para que no lo degüelle. Y esto, uno tiene que adentrarse en esto para saber qué significa.
Fíjate que después de que el ángel toma la mano de Abraham y le dice, no, no lo degüelles, Abraham está por degollarlo. Y entonces ahí aparece la palabra de Dios diciendo, bueno, como en realidad tú has casi cumplido esto que te estoy diciendo, que te estoy ordenando arbitrariamente, caprichosamente, de ahora para adelante tú tendrás muchos hijos, te prometo una vida futura con un pueblo, ¿sí? Y ese tema de la promesa del cual tú hablabas antes, de la cual tú hablabas antes, es muy importante, porque es ahí donde se instala el pacto entre una humanidad que no va a degollar más a sus hijos y un Dios deseante que este pacto se cumpla y que se multipliquen estos hijos de Abraham en un pueblo. Pero entonces, digamos, ¿cómo entender todo esto? Tú sabes que Rashi, que es un hombre, digamos, que no le tiene miedo a decir lo que piensa, a escribir lo que piensa. Rashi vivió en el medioevo, es francés, y lo que dice es, bueno, pero Abraham se quedó con las ganas. Yo te lo voy a leer porque no se puede creer lo que Rashi dice. Abraham de todas maneras parece que ahí ha quedado con unas ganas de algo, y con este momento de angustia de Isaac, de todos modos Abraham dice, Rashi dice, que Abraham dice, pero no le puedo hacer un cortecito, aunque sea, no puedo marcar algo ahí. Y Dios le dice que no, obviamente. Digo porque Rashi se adentra en la subjetividad de Abraham en ese momento. ¿Qué es lo que todos los autores, más allá de Rashi, han descubierto? Y Lacan lo ha descubierto también, que este Dios arbitrario, caprichoso, anterior a la promesa, es decir, anterior a la braja, este Dios anterior caprichoso, es el Dios llamado Elohim. Es aquel que representa a los dioses de alguna manera del origen biológico del hombre, aquello que no ha pasado a la cultura, aquello que todavía tiene ganas de matar a sus hijos, o de considerar a la vida humana como una nada. Y el Dios que aparece después con el ángel es aquel Dios que ha pasado a la cultura y que determina la ley. Y entonces en este pasaje de naturaleza a cultura, como lo ha dicho Lévi-Strauss, es un pasaje que lo puede hacer solamente un hombre, Abraham, que ha sido idólatra y que de pronto, con este hecho, con la atadura de Isaac, con la atadura de Abraham, digamos, atado a esos dioses, se desata, se libera a Isaac, y entonces también libera al carnero, que está ahí de costado, le saca un cuerno, digamos, lo sacrifica, es decir, sacrifica un animal en vez de su hijo, que es el origen de los tótems. Ese animal totémico es de alguna manera el origen de esa tribu, sacrifica este animal, y ese cuerno implica, ese shofar implica un llamado, y un llamado que tiene que ver, y ahora sí vamos al texto de Rosh Hashanah y Yom Kippur, donde, digamos, este pasaje de naturaleza-cultura, este pasaje del origen del mundo a un origen del mundo humano, y en Rosh Hashanah se celebra el origen del mundo humano, no el origen del mundo natural, se caracteriza por este corte que da el shofar, que da este carnero sacrificado.
y que después de ahí obviamente que no va a haber, salvo una que otra ocasión, está en la Biblia, sacrificios de humanos a manos de los judíos, de los hebreos. Hubo sacrificios humanos posteriormente, pero en una u otra ocasión, que están relatados en Jueces. Pero de todos modos, esto está en el texto si uno lo sabe leer. Uno piensa que el shofar se toca en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, bueno, obviamente para que se abran las puertas del cielo y para reunir a la gente. Sin embargo, si tú lees el Mahzor, el libro que se lee para Rosh Hashanah y Yom Kippur, el libro de oraciones, yo voy a nombrar qué es lo que se lee, y es muy interesante. Lo voy a nombrar en Yiddish, porque así fue la tradición de mi familia, leerlo en Yiddish y un pedacito en hebreo, y después lo traduzco. Dice así, en el momento que están tocando el shofar, ¿no? Soll Gott nur gedenken das Leben und schenken, le manja Elohim Chaim. Que Dios nos recuerde y que la vida nos mande la vida, nos mande que seamos vivos, porque es un Dios de la vida. Y entonces, si tú te fijas en dónde está en el Mahzor y en la estructura del Mahzor, uno empieza a pensar que el shofar no es para reunir a los hebreos o a los judíos. El shofar es para despertar a Dios, que Él nos recuerde, porque puede ser que esté un poco dormido y mirando para otro lado, que Él nos recuerde para inscribirnos en el libro de la vida. Puede ser que esté en otra cosa, y entonces el shofar no es para despertar a la comunidad que ya está reunida ahí viviendo por su vida, digamos, sino el shofar es un sonido estremecedor. Si tú estás en el mundo simbólico que se crea en la sinagoga, es estremecedor el sonido, y hay varios tipos de sonido, pero es para recordar que en ese momento, en la atadura de Isaac, en la atadura de Abraham, el shofar va a ser símbolo de que Dios nos recordó para la vida, de que hay un pacto entre nosotros y Dios. Nosotros, digamos, desde el punto de vista de la tradición judía, que recordemos a Dios, pero está la otra parte del pacto, que Dios tiene que cumplir, nos tiene que recordar para la vida. Entonces, el shofar, obviamente, tiene muchísimas más acepciones, es solamente el sonido de un instrumento musical, diría yo, que no tiene música, es una voz átona, como dicen los autores, no tiene voz, no dice nada, pero estremece, porque es quizás es el grito de Isaac, es el grito del carnero, es aquel grito que le dice a Dios, recuérdanos desde este momento para adelante, nosotros entraremos en la cultura, no tenemos origen biológico, somos humanos y nuestra vida es preciada. Me he quedado escuchándote. De alguna manera esa atadura o ese pacto, o sea, esa desatadura que se convierte en un pacto, me da la impresión escuchándote que es un camino en dos direcciones, o digamos, es un camino que hacen los dos. Por un lado, el ser humano, Abraham, que nunca más sacrificará a su hijo, o sea, ese paso a la cultura, pero también de Elohim, que nunca más pedirá sangre a sus hijos. Así es, no es tan así como tú dices, que ese Elohim ya no se llama más Elohim, se llama El Shaddai, aquel Dios, es uno de los tantos nombres de Dios judío, es aquel Dios que acoge y que promete la verajá, promete, digamos, renueva la promesa en cada, por eso se llaman Yamim Noraim, ¿no? Los días terribles, en el sentido de renovar esta promesa de su lado. Y tú dices muy bien, es un Dios deseante por un lado, pero es un pueblo deseante.
Lacan lo llama, si antes hubo un dios Elohim del goce, este goce mortífero que trae tanta angustia, tú lo ves en los cuadros del Caravaggio, y uno puede imaginar desde el Talmud con los relatos acerca de los relatos obviamente ficticios, porque no están en la Torá, pero ficticios en el sentido de que ficcionalizan, ¿sí? Esta angustia de Isaac que no sabe a qué va. Este Dios es el Dios Elohim, el anterior, y luego es este Dios Shaddai, el Shaddai, es aquel que promete. Así que sí, no solamente es en 2 vías, sino que la vía de Dios no está tan asegurada. No es un Dios que promete amor, es un Dios que promete, digamos así, que se va a acordar de la promesa. Pero para que se acuerde de la promesa tenemos que despertarlo. Y es por eso que el shofar, en el momento cúlmine de Yom Kippur, cuando la tradición judía dice que se cierran las puertas del cielo, es un momento muy especial, porque está sellado el destino de alguna manera, y esperemos que Dios nos escuche. Golgot nos gedenken, que Dios nos recuerde. Y acá tienes un Dios, es posible que no recuerde, con toda la seriedad y el temor y temblor, por eso el libro de Kierkegaard se llama así, el temor y el temblor que hay en los seres humanos de aquellas fuerzas del azar, digamos, si no lo queremos llamar Dios, no importa, de aquellas fuerzas del azar que nosotros estamos a merced. Y entonces ese temor y temblor se concretiza en ese shofar, que por otro lado, digamos, si tú escuchas ese sonido, es un sonido que remite a algo muy ancestral, y que en ese momento mucha gente llora, mucha gente se angustia, y mucha gente también se alivia, en el sentido de significarlo como, bueno, con este sonido así Dios no puede no escucharnos. Así que sí, es un pacto de doble vía. El Dios judío no es, vamos a decir así, no es un Dios que no tenga sus condiciones, no es un Dios incondicionado para el judío, es un Dios que tiene sus condiciones. En ese sentido es más real, ¿no? Es de alguna manera más real de que cualquier otro Dios que diga, bueno, soy todo amor, los amo muchísimo, y tú no te explicas cómo está el mal en el mundo. Pero con este Dios se puede pensar que el mal, en todo caso, no se trata del mal de Satán, ¿no? Aunque te voy a leer algo más del shofar. Dijo Rabbi Itzhak, ¿por qué se toca el shofar en Rosh Hashanah y la gente está parada o sentada? Para confundirlo a Satán, porque Satán es el símbolo del mal. Y entonces en el libro de Iov aparece como el gran fiscal, como el enemigo del hombre. Y como en Año Nuevo se juzga al hombre en el cielo, y Satán procura no perder la oportunidad para acusarlo, entonces hay que confundirlo. Eso está también en Masejet Rosh Hashanah. Entonces tú ves que Rosh Hashanah y Yom Kippur se mezclan ahí las condiciones en las que uno vive. Está condicionado por lo arbitrario, lo caprichoso, pero también por la ley. También pensar que hay una verajá posible. Me surge una pregunta muy extraña que no sé ni siquiera si voy a ser capaz de verbalizarla. En ese paso de Elohim a El Shaddai, ¿hay de algún modo también un cierto paso de un politeísmo a un monoteísmo en la propia figura de un solo Dios? Es decir, el Dios anterior, el Dios de la naturaleza, es un Dios caprichoso, tú lo has dicho, que puede ser de goce, pero puede ser también de castigo, puede ser cualquier cosa. Es decir, puede representar cualquiera de las furias de la naturaleza, cosa que me recuerda a las religiones politeístas, ¿no? Un dios para el enfado, un dios, bueno, no sé, no los conozco exactamente. Sin embargo, en ese paso
se hace un paso a la cultura, dices, pero también un paso a un monodios, o monocolor o monocorde. No sé si he sido capaz de expresarme. Absolutamente, lo dijiste mucho mejor de lo que yo hubiera podido sintetizarlo, pero es exactamente, digamos, este mito representa lo que Lévi-Strauss descubrió en todas las culturas. Es el momento totémico en donde el tótem de alguna manera ya simboliza ¿cómo decirlo? Un origen arcaico que solamente se puede poner en animales. Y es por eso que los tótems son todos animales, y es por eso que el carnero es de alguna manera el origen natural, biológico, del cual Abraham y este Dios El Shaddai hacen la juntura y a la vez la disyunción entre naturaleza y cultura, y diciendo, nosotros estamos en la cultura y hay una ley posible, no es la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza en todo caso diría, mi hijo no me importa nada, y la ley de la cultura diría, es porque es mi hijo que debo salvarlo, no porque es un elemento más tirado en la naturaleza. Y entonces en ese sentido Caravaggio ha sabido transportar a la pintura, justamente porque, bueno, tú sabes que entre los judíos, digamos, salvo Chagall, y no sé si algún otro, han impresionado en la pintura estos momentos tan fundantes, pero sí en la escritura. Y en la escritura, la verdad que el Tanaj se podía haber ahorrado, digamos, para no estremecernos este episodio, y sin embargo lo cuenta con todas las letras, porque los pueblos no lo saben, pero lo saben. De alguna manera este pasaje de naturaleza a cultura implica el pasaje de lo arbitrario a lo legislado, a la ley de los hombres, no la ley de la naturaleza. Y en ese sentido hay un corte fundamental, que te diría que sí, por supuesto está en todas las culturas, pero yo creo que la cultura judía, como es tan antigua y ha sabido transmitirse, hay algo de este punto que estremece a todo ser humano que viene al mundo. Es decir, es cierto que si uno toma estas significaciones, entonces entiende que en el siglo XXI uno, escuchando el shofar, puede estar en el mismo lugar de aquel ser humano que ha pasado a la cultura. No nos olvidemos, tenemos un antepasado, digamos, salimos de lo natural en el sentido biológico, pero no somos naturales, somos hombres. Así que ese juicio de valor que emitimos ahora sobre cómo puede un padre sacrificar a su hijo, en el fondo es nuestro yo cultural que está emitiendo ese juicio de valor a un estadio que todavía era natural, ¿no? Así es, y te da a ver, ¿cómo decirlo? No hay moraleja aquí, ¿no? Pero te da una enseñanza. La figura del padre que permite la vida, la figura del padre que deja pasar la vida de un hijo, ¿en qué sentido? En brindarle verajá, es decir, bendecir que ha tenido un hijo. No todos los padres lo hacen. Creo que también es una, vamos a decir así, no llamarlo moralista, pero de alguna manera es una significación humana. No todo hijo que nace es hijo. El padre lo tiene que adoptar, aunque sea biológico, no por casualidad le tiene que dar su apellido, no por casualidad tiene que anotarlo en el registro civil como hijo propio, es decir, reconocerlo. Y reconocerlo como hijo implica permitirle el nombre, permitirle el pasaje, permitirle la posibilidad de ser hijo. Tanto es así que tú sabes que hay un ritual que se realiza no frecuentemente en la cultura judía, que es el rescate del hijo, Pidyon Aben. Es como que el hijo nace y tú tienes que rescatarlo
simbólicamente se le da unas monedas al templo, o digamos, se lo rescata. ¿Qué es que se lo rescata? Se lo rescata del origen biológico. Es decir, el ser hijo es una posición simbólica y el ser padre es una posición simbólica. No es una posición biológica. Es por eso que los hijos judíos, como cualquier hijo, son todos adoptados, en el sentido de adoptados por el padre. No es biológico, no es porque sea un genitor el padre, es decir, aquel que ha puesto los genitales, que se convierte en padre. Quien es padre es quien ha dado su nombre, su bendición y su lugar al hijo. Muy bien, Toba, pues después de esto ya solamente me queda decirte Shana Tova. Shana Tova Umetuka. Muchas gracias, señoras, señores. Shana Tova. Seguiremos el año que viene indagando más aún, si cabe, en esta esencia de nuestra propia cultura. Muchísimas gracias.